Listo. Yo les dije a ustedes algo, muchachos, que esta clase iban a ser participativas. Si ustedes ven, ya se calculó el vector AB. Necesito que ustedes, y ya saben cómo se hace, me calculen el valor absoluto AB, que eso es lo que me va a dar mi vector unitario AB. Aquí tengo mi fórmula, que es esta misma representación que tengo aquí en la fila inferior. Ya yo sé que R lo acabo de calcular. Yo sé que F, que es un vector, va hacia abajo. Y el eje este, que va hacia abajo, ¿cuál es ese eje? En este ejercicio, el eje vertical corresponde a Z. Si es un vector, entonces, ¿cuál es la representación de ese vector? Primero, va hacia abajo, o sea que es negativo. Y segundo, si está en el eje Z, su vector unitario es K. O sea que F vectorialmente es igual a menos 300K. Veo mi fórmula de momento con respecto a un eje y reemplazo. Ya tengo el valor de mi vector unitario, que es aquí lo que estamos observando. Producto punto de el producto cruz entre el vector posición R, que es este, que está aquí, producto cruz F, que es menos 300K y está representado acá. Listo, ya tengo todo. ¿Qué es lo que primero debo hacer? Resolver este producto cruz y lo que me dé hacer el producto punto con estos valores. ¿Qué me dice a mí la definición? Que yo esto lo puedo resolver directamente, ¿cierto? ¿Cómo? Con una matriz. Lo que dije anteriormente se puede hacer, pero si uno quiere hacer el ejercicio en un solo paso, pues aplica los determinantes, aplica la matriz. En mi primera fila, de acuerdo a lo que me está diciendo la definición, en mi primera fila van los datos que tengo de mi vector unitario en X, Y, Z. En mi segunda fila, los datos que tengo de mi vector posición R, X, Y, Z. Y mi tercera y última fila son los datos de mi fuerza vectorial F, o sea, Fx, Fy y Fz. Como ya tengo los valores, entonces mi primera fila es el vector unitario, y que son estos dos valores que tengo aquí. Y 0,89, J 0,44 y aquí no tengo K, o sea que K coloco 0. Listo, ya acabo de apuntar los valores de mi vector unitario de la fórmula, lo que me dio. Mi segunda fila, vector posición, y ese vector posición R, ¿cuál es? Es esto. Entonces 0,6 en I, 0,3 en K, y como no tiene representación en J, 0. El último valor, la última fila que yo debo llenar, que es el valor de F, que es un vector que vale menos 300K, o sea que solamente tiene mi representación en K. Y los otros dos vectores unitarios, I y J, lo llenamos con 0. Empiezo entonces a hacer. ¿Cómo resuelvo? Ustedes saben que yo debo hacer, ¿cierto? Aquí con mi primera fila, que me da esto. Voy como cuando lo resolvíamos las ecuaciones,
momento con respecto a un punto, nosotros hacíamos lo mismo, ¿cierto? Primera fila y primera columna. Y aquí afuera poníamos I, ¿cierto? Y hacíamos la operación. Aquí, como no tenemos, porque nos va a dar un escalar, nos va a dar un número, entonces acá afuera no va el vector unitario, sino que va el primer. Si voy a comenzar con esta primera fila y esta primera columna, entonces va 0,89. Como tapo esta fila con esta columna, ¿qué me queda? 0 por menos 300 menos 0 por 0,3. El orden es positivo, negativo y positivo. Entonces ya terminé el primero, menos, tapo acá y aquí, o sea, me queda 0,44 que multiplica a 0,6 por menos 300 menos 0 por 0,3. Y al efectuar la tercera, ustedes saben que entonces voy a tener 0 que multiplica a la operación que yo tengo, pero como toda esa operación la voy a multiplicar al final por 0, entonces todo me da 0. Por eso es que la dejo así. Dejo 0 de una vez, no hago la multiplicación, porque el que está acá afuera en mi tercer eje, que es K, aquí 0 que va a multiplicar a 0,6 por 0 y 0 por 0. Entonces queda de una vez 0. Hago mis operaciones internas. 0 por 0,3 es 0. 0 por menos 300, 0. 0 por 0,89, 0. Paso a mi segunda. 0,6. Sigo haciendo la operación. 0,6 por menos 300 me da 180. 180 por 0,40 y 180 negativo. Por 0,44, 79,2. Ese negativo con este negativo de la operación, por eso es que coloco positivo este valor. Aquí no se incluye porque es 0 por 0,3, queda eliminado, ¿cierto? Y entonces al final solamente es la operación esta la que me da mi valor. Si quiero que entiendan bien los procesos, por eso digo, cuando voy a atender mi primera fila y primera columna, ustedes saben que uno hace esto. Sería 0,89 por lo que quede libre, que es 0 por menos 300 menos 0 por 0,3. Y 0,89 es el que me queda afuera. Menos 0,44 porque voy por la segunda. O mi primera fila. ¿Cierto? Queda 0,6 por menos 300 menos 0 por 0,3. Y al final queda esto, 0 que multiplica a 0,6 por 0 menos 0 por 0. Eso da 0 multiplicado por el 0 de afuera. Por eso es que mi tercer producto lo dejé así. Eso es 0 solamente. Y lo demás es el mismo procedimiento que acabamos de decir. Con esto terminamos lo que tiene que ver con momento de una fuerza con respecto a un eje dado.